En los años 40, Barcelona necesitaba un símbolo de progreso y modernidad, y lo encontró en la Avenida de la Luz, la primera galería comercial subterránea de Barcelona y Europa. Esta es su historia. Avenida de la Luz. La estación se construyó en un tiempo récord de solo un año con un innovador método de construcción llamado cut and cover, que consistía en excavar un túnel bajo la superficie y luego cubrirlo con una estructura de hormigón. El interior de la estación estaba dividido en dos pisos. El segundo albergaba los andenes del tren. La estación subterránea de la Plaza Cataluña fue inaugurada el 24 de marzo de 1929, justo a tiempo para la exposición internacional. El primer piso albergaría en el futuro la galería comercial, que todavía estaba en obras. En 1932 el túnel se amplió con los pasillos de enlace entre un metro transversal y el Gran Metropolitano. En 1936 Barcelona estaba luchando contra los rebeldes sublevados cuando se iniciaron las obras en la calle Pelayo, para enlazar los túneles del metro transversal en la plaza de Universidad con el ferrocarril de Sarriá en la plaza de Cataluña. Además había que crear una vía subterránea para transportar armamento y explosivos desde el centro de la ciudad hasta los túneles de la avenida Tibidabo, en la parte alta de la calle Balmes. Las obras se encontraban en un estado avanzado cuando terminó la guerra en 1939. Finalmente, el túnel excavado se utilizó como cochera. El empresario Jaume Sabater i Quixal tuvo la idea de acondicionarlo y darle un nuevo servicio. Tenía un sueño muy ambicioso: abrir una ciudad comercial subterránea que iría desde la calle Pelayo cruzando por el subsuelo la Plaza Cataluña y Fontanella y llegaría hasta la Plaza Urquinaona. El nombre de las galerías no era por la abundancia lumínica que exhibía, sino porque el proyecto de la Ciudad de la Luz contó con el patrocinio de la Barcelona Attraction, la canadiense, que daba electricidad a los ferrocarriles de Sarriá y que en los años 40 actuaba en Barcelona a través de la Compañía Barcelonesa de Electricidad. El diseño del espacio lo llevaron a cabo los ingenieros Conde, Folch y Ríos. Las obras duraron solo 4 meses, costaron 30 millones de pesetas. Se inauguraron el 28 de julio de 1940, bajo la calle Pelayo. Entre el Café Zúrich y el cruce de Balmes con Vergara. La calle Pelayo era de las más comerciales. Aquí estaba la nueva sede de los Almacenes del Siglo y el Águila. Las galerías tenían unos 2.000 metros cuadrados, una longitud de 175 metros y una altura de 10. En su interior se encontraban 68 establecimientos, entre ellos, por ejemplo, un local para el Centro de Cultura y Conocimiento y un pequeño estudio de Radio Nacional de España junto a la entrada por la calle Balmes. El empresario Pere Balañá, al que hemos dedicado un vídeo, no quiso perder la oportunidad de abrir su primer cine en un lugar tan céntrico y comercial. Lo gestionó su hijo. Pagó por él 400.000 pesetas. El 1 de enero de 1943 se inauguraba el Cine Avenida de la Luz con un programa especial dedicado a Walt Disney.
Era todo tan nuevo y tan pulido que los barceloneses lo llamaban la Bombonera. La Avenida de la Luz causó un gran impacto en la ciudad de Barcelona. En sus primeros años llegó a ser visitada hasta por 60.000 personas al día. El ayuntamiento le concedió la categoría de atracción turística. En 1952 se presentó un proyecto monumental que incluía un aparcamiento para 500 coches. Se levantaría hacia la superficie un edificio de 5 niveles en forma de tronco de pirámide y en lo alto se situaría un helipuerto para los desplazamientos al aeropuerto. En el subsuelo se instalaría un palacio de espectáculos y otro de deportes, con piscina olímpica y una pista de patinaje sobre hielo. Una idea demasiado cara y utópica para haberla llevado a buen puerto en aquellos años de carestía. En las galerías, el barcelonés encontraba de todo para su día a día: restaurantes, bares, la sastrería de la familia Carceller, un local que hacía copias de llaves, Deportes Martín, de los futbolistas del Barça Martín y García, que después se convirtió en la Armería Beristain. Una barbería, un estanco, el colmado Fortuny con sus vinos y turrones, revelado de fotos, duchas públicas, máquinas de coser Sigma, relojería suiza, una casa de apuestas de carreras de galgos y otra de caballos, la tienda de patatas fritas Miss, la tienda de discos de Julio, la tienda de caricaturas del artista Bot. El Bar Granja, que trajo los primeros donuts a la ciudad. El espacio era tan grande que a veces se celebraban exposiciones de trenes en miniatura o la primera exposición nacional de soldaditos de plomo. La Avenida de la Luz era un refugio acogedor en los fríos inviernos. Un aroma a neulas emanaba del local donde se vendían los célebres Pampers, rellenos de cabello de ángel o chocolate. Después, para potenciar la venta de vinos y licores, Pedro Massana colocó la imponente figura de un baturro de cartón piedra con una bota que simulaba verter vino. O la tienda que alquilaba sus máquinas de escribir por horas a jóvenes escritores sin blanca. Uno de los clientes fijos fue Luis Racionero. Los jóvenes, y no tan jóvenes, se entretenían en el salón recreativo con futbolines, máquinas recreativas y billares. El 11 de julio de 1955 la compañía ferroviaria culminó su contrato de 99 años para operar en el tren de Sarriá. La propiedad de las instalaciones pasó al Ayuntamiento de Barcelona, que renovó la concesión por 30 años más. No obstante, la Avenida de la Luz se integró como una calle más de la ciudad. La cuesta abajo de verdad empezó a finales de los 60 con Porcioles como alcalde. Jaume Sabater, tras ser nombrado cónsul de Tailandia, delegó la gestión a la Asociación de Comerciantes de la calle Pelayo. Además, aumentó la competencia de otros centros comerciales, sobre todo el Corte Inglés, que se situó en la misma Plaza Cataluña. La falta de mantenimiento y el deterioro de las instalaciones contribuyeron a su decadencia. En los años 70 las galerías se veían ya muy cutres. Se abrió un establecimiento de lápidas. La rubia del bar, la rubia del bar.
En los 80 las galerías se habían convertido en un refugio de personas sin hogar y el cine Avenida de la Luz se reconvirtió en Cine X. En 2 ocasiones se habló de rehabilitar el espacio, pero un potente proyecto en la superficie acabó con la galería que cerraron el 21 de mayo de 1990. Avenida de la Luz. El desierto empieza aquí. En 1992 estaba todo listo para derruir las galerías y dar paso a un macroproyecto que iba a modificar esa zona de la Plaza Cataluña. Es un buen lugar para acabar borracheras. Era el Triangle, un complejo comercial que ocupó toda la manzana en la que se encontraba la Avenida de la Luz. Una pequeña parte fue aprovechada por la empresa de perfumería Sephora. Se vuelve real. Estáis solos. Daros cuenta. Avenida de la Luz. El desierto empieza aquí. Avenida de la Luz. El desierto empieza aquí. En aquella cabina una mica en cine a mi em va passar de tot. A la nit vaig somiar que l'Stan Laurel, el Cantinflas, el d'això, els hermanos Mas, i tots em deien adeu. Ho vaig somiar. I és increïble, però va ser. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Las obras duraron solo 4 meses. Que me voy. Las obras duraron solo... ¡Ay! Que no, ya voy. La avenida de... En las galerías, el cine Avenida de la Luz y el cine Avenida de la Luz se convirtió Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. Y tus problemas no importan a nadie. Ni a ti te importan los de los demás. Estás solo, date cuenta. Estás solo.